yo tengo el gusto de presentar ante ustedes al profesor José Luis Salazar López. Él es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología. Él también es investigador al respecto de temas de Huejotzingo. Ha estado trabajando arduamente en muchos temas, incluidos el escudo de armas de nuestra ciudad. También a lo mejor podrá ahí también compartir con ustedes alguna información que ha venido trabajando. Pero esta mañana nos va a presentar un trabajo muy importante que ha hecho al respecto de nuestro carnaval, con una ponencia que se titula El arte y la historiografía en el carnaval de Huejotzingo. Así que les pido un fuerte aplauso para él y los dejo con su ponencia. Miren, como ustedes saben perfectamente, el carnaval de Huejotzingo, como lo acaba de mencionar el licenciado Teixier, es el carnaval más importante de Puebla y uno de los más importantes de México. Todos sabemos perfectamente bien en qué consiste el carnaval de Huejotzingo, cómo se representa, las tres escenas de una gran obra de teatro, cómo se representan: la batalla del 5 de mayo, la boda indígena y el rapto de la dama por el bandolero Agustín Lorenzo. Hasta ahí sabemos todos perfectamente bien esto. También sabemos de que es un carnaval que se da o que se origina precisamente 4 días antes de la Cuaresma, es decir, del miércoles de ceniza. Pero un aspecto bien importante y que me llama mucho la atención es respecto a cuándo se origina este carnaval. Hay 2 fechas bien importantes que nos mencionan a lo largo de la historiografía que se ha hecho sobre el carnaval de Huejotzingo, de que el carnaval se origina en el año de 1869 y en el año de 1893. Tenemos 2 fechas que están ahí hasta la fecha, pero el problema no son las fechas. El problema es de que estas fechas no están sustentadas en un documento histórico, es decir, no tenemos un documento que nos diga cuándo se originó el carnaval de Huejotzingo, si en 1869 o en 1893. Ese ha sido uno de los grandes problemas de Huejotzingo, en la historia de Huejotzingo. ¿El por qué? Porque Huejotzingo, desde sus orígenes, no tiene una historia propia. Cuando digo que no tiene una historia propia o no tiene voz propia, es por esto. Las únicas referencias que tenemos de Huejotzingo desde la época prehispánica no las proporcionan el principal exponente de ella, que es Hernán Cortés. En sus cartas de relación nos menciona: partí con toda la gente puesta en orden a una provincia que se llama Texmelucan, de la localidad de Huajotzingo. Esta es la primera referencia que tenemos acerca de Huajotzingo. Muchas referencias nos las proporciona también Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Lógicamente, en el siglo XVI tenemos infinidad de referencias que nos hablan sobre Huejotzingo. Tenemos la de Fray Juan de Torquemada en su Monarquía Indiana, la de Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, la de Jerónimo Mendieta en su Historia Eclesiástica Indiana, la del Padre Durán en su Teatro Indiano. Y en fin, tenemos numerosas referencias que nos proporcionan los frailes cronistas. Pero ¿qué pasa en este sentido? Las referencias que nos dan sobre Huejotzingo son únicamente referencias. Una referencia por aquí, otra referencia por acá, en la que no nos menciona prácticamente ni nos desarrolla un aspecto sobre la religión, sobre la sociedad, sobre el gobierno de Huejotzingo en la época prehispánica. No tenemos absolutamente nada, ningún documento que nos diga algo sobre Huejotzingo. Sabemos, de acuerdo a las referencias, que Huejotzingo fue un señorío que tuvo mucha influencia a lo largo de toda lo que es la región de Puebla. Tuvo mucha influencia, prácticamente era un imperio, aparte de que era un señorío agrícola muy importante. También tenemos la referencia de que Tecayehuatzin, el señor de Huejotzingo, 10 años antes de la llegada de los españoles, escribió uno de los mejores y más importantes poesías de lengua indígena, que se llama Inxóchitl Incuicat, diálogo de la flor y el canto.
pero eso es lo único que sabemos de Huejotzingo en el periodo prehispánico. Es decir, Huejotzingo no tiene una historia, no tiene voz propia. Ese es el primer aspecto. Vamos relacionándolo con nuestro carnaval, que tiene 1869, 1893, pero hasta ahí, no tiene absolutamente nada más. Nos seguimos sobre la historia de Huejotzingo y nos vamos en el siglo XVI, ya cuando se conquistó México y que Cortés toma como encomienda al pueblo de Huejotzingo. Se escriben 4 códices durante el siglo XVI, el Códice de Huejotzingo de 1531, el Códice Chavero de 1567, el Códice Guillermo Tovar de 1566 y la matrícula de Huejotzingo de 1560. Todos estos 4 códices son únicamente códices o documentos que se envían a la corona española nada más para manifestar su inconformidad en los tributos que la corona española le está pidiendo al pueblo de Huejotzingo. Es única y exclusivamente estos 4 códices poshispánicos que se escriben durante el siglo XVI y precisamente manifestando el problema que tiene Huejotzingo para pagar sus tributos. Fíjense, es en el año de 1531 cuando el Códice de Huejotzingo, la imagen por favor, el Códice de Huejotzingo, que es, así se le llama, y que se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en donde Cortés, junto con el pueblo de Huejotzingo, junto con las autoridades de Huejotzingo, presentan una demanda a la corona española por los altos impuestos que la Real Audiencia de México en ese momento, es decir, en 1529, que es cuando la Real Audiencia va al pueblo de Huejotzingo y les pide una gran cantidad de tributos. La Real Audiencia de México estaba bajo la presidencia de Nuño Beltrán de Guzmán, enemigo acérrimo de Hernán Cortés. Hernán Cortés, de 1528 a 1530, va a España a su primer juicio de residencia. Es decir, estos juicios de residencia que les hacían a las autoridades españolas dentro del virreinato, bueno, dentro de la colonia, cada vez que tenían malas funciones, los mandaban llamar y les hacían un juicio de residencia. Es por eso que en 1529, Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Real Audiencia, va a Huejotzingo y les pide una cantidad de tributos. ¿Cuáles son estos tributos? Primero les pide esclavos que están representados ahí, 10 esclavos mujeres y 10 esclavos hombres. Les pide una infinidad de tributos de maíz, grana cochinilla, etc. Y sobre todo les pide que le hagan una imagen o un estandarte que traiga la representación de la Virgen María con el niño. Este estandarte, y se lo pide que se lo hagan con plumas finas de quetzal y con oro. Y precisamente en 1531, cuando Cortés regresa y se da cuenta de la cantidad de tributos que pidió Nuño Beltrán de Guzmán, junto con el pueblo de Huejotzingo, elaboran esta demanda a la corona española. Les hago precisamente referencia a esta primera obra de arte que se hace en Huejotzingo por los artistas huejotzingas, como lo vamos a ver posteriormente, cómo los artistas huejotzingas en el carnaval de Huejotzingo actualmente elaboran estas obras de arte. Aquí nos damos cuenta cómo en el códice representan la imagen de la Virgen María junto con el niño, acompañado con las plumas de quetzal con las que fue adornada este precioso arte plumario en el estandarte de Nuño Beltrán de Guzmán y el oro del que estaba acompañada esta imagen. Quise presentar esta imagen precisamente porque fue la primera imagen que se representó en Huejotzingo y que se tiene totalmente desconocida. A esta imagen se le conoce como la Virgen de Huejotzingo del año de 1531. Entonces quedamos de que los 4 documentos posthispánicos que se escriben en el siglo XVI son básicamente estos, pero prácticamente son desconocidos. El doctor Baltasar Brito Guadarrama ha hecho un estudio muy importante sobre lo que es el Códice Chavero y lo que es
el códice Guillermo Tovar, pero le digo, son códices única y exclusivamente tributarios, es decir, de impuestos. Prácticamente es la única información que nos proporciona. Otro problema que tuvimos también precisamente con Huejotzingo, de que no tiene un antecedente historiográfico importante, es el que en el que se nos representa su escudo de armas. El único documento que tenemos sobre el escudo de armas de Huejotzingo es el que viene incluso en la placa que está en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda. Tenemos una placa, por favor la siguiente, una placa en la que nos menciona precisamente esto: armas para la ciudad de Huejotzingo de la Nueva España. Don Felipe, por la gracia, por poder del Consejo, Universidades y todo el protocolo, y abajo dice, dada en la villa de Valladolid el 18 de agosto de 1553. Este es el único documento que tenemos sobre la historia de Huejotzingo, y en particular a su otorgamiento de escudo de armas. Este documento fue sacado de un libro que se hizo en España en el año de 1892, el Nobiliario de Conquistadores de Indias. De ahí sacaron precisamente esta referencia sobre el escudo de armas y su título de ciudad de Huejotzingo. Pero viendo precisamente esta información, nos dimos cuenta que don Felipe, en el año de 1553, en que se da, lógicamente había un error, porque en el año de 1553, don Felipe era príncipe de España, el que era rey de España y era el único que podía conceder las cédulas reales era precisamente Carlos V. Ante esta circunstancia, lógicamente, ¿qué es lo que se hace en este caso? Esta información es de 1892. Esta información la han sacado historiadores, estudiosos sobre Huejotzingo, sobre su título de ciudad y su privilegio de armas, la han sacado siempre. Se ha mantenido en el error de 1553. Pero, lógicamente, la labor de un investigador es no quedarse precisamente con esa duda de dónde proviene ese error, si fue error de dedo, fue error de impresión o fue error de quién sabe qué. Por lo tanto, se consultó directamente la fuente del Nobiliario de Conquistadores de Indias, y en realidad, sí, en la página 286 venía esta información. Por lo tanto, que se dedujo de que fue error del investigador que hizo este libro del Nobiliario de Conquistadores de Indias. La próxima, por favor. Ante esta situación, nos dimos cuenta de que el escudo actual del privilegio de armas, el escudo de Huejotzingo, fue un escudo bajado, subido a internet, con la misma información del 18 de agosto de 1553, con la heráldica del mismo escudo que menciona en ese año, es decir, los dos leones rampantes con la fortaleza y la heráldica de Carolus Quintus Hispanianum Rex. Ante esa situación, vimos que había que investigar directamente a la fuente original. Por lo tanto, nos trasladamos al Archivo General de la Nación para investigar la cédula, precisamente donde venía esa información. Por favor, la siguiente. Al paleografiar la cédula de esta información, nos dimos cuenta que la cédula decía 18 de agosto de 1556, es decir, en 1556 ya estaba en la corona de España Felipe II. Carlos V había aplicado en diciembre de 1555. Por lo tanto, haciendo más investigaciones, nos dimos cuenta que en el mismo libro Nobiliario de Conquistadores de Indias, en la parte final del libro, venía el escudo de armas que se le había otorgado a Huejotzingo, y nos dimos cuenta que era este escudo que tenemos aquí, y que se encontraba en el archivo del Duque de Alba. Al tener ya contacto precisamente con las autoridades del archivo del Duque de Alba, solicitamos nos mandara una copia del escudo que se otorgó a Huejotzingo el 18 de agosto de 1556. Por lo tanto, nos dimos cuenta que aquí está precisamente la heráldica del escudo y el escudo mismo como tal. ¿A qué voy? ¿A qué me refiero? Que solamente con la investigación se puede llegar al objetivo de un error. En este caso fue precisamente las fechas de
el título de ciudad y privilegio de armas de Huejotzingo. ¿Qué es lo que pasa entonces con nuestro carnaval? Tenemos las representaciones que ya vienen desde mucho tiempo atrás. Tenemos que es una fiesta con mucho colorido, con máscaras, con indumentaria preciosa, y que se celebra 4 días antes del miércoles de ceniza, pero hasta ahí nada más. Y teníamos 2 fechas, 1869 y 1893. Haciendo investigación precisamente sobre este asunto, llegamos a un documento que está fechado en 1949. Este documento aparece como un documento anónimo, pero de acuerdo a los antecedentes, se cree que este documento fue escrito por el profesor Eligio Lima. Don Eligio Lima nació en el año de 1902, y él, de acuerdo a la tradición oral que le proporcionaron sus padres y sus abuelos, nos comenta que el carnaval de Huejotzingo se originó en el año de 1869, cuando varios exsoldados huejotzingas tuvieron la oportunidad de conmemorar o celebrar la batalla del 5 de mayo, precisamente añadiéndole a las fiestas que ya se celebraban anteriormente. Don Eligio no nos menciona qué tipo de fiestas eran las que se celebraban, pero yo pienso que estas fiestas que se celebraban en la colonia eran las fiestas que se celebraban en la mayoría de los pueblos indígenas, que era la danza de los moros y de los cristianos. Eran fiestas que se celebraban precisamente tomando como modelo la gesta de Roldán del siglo XII en España, en el cual Carlomagno, emperador de los cristianos, se enfrenta al almirante Balán, rey de los moros. Y precisamente en estas contiendas que se enfrentan hay batallas. En estas batallas aparecen diversos personajes. Aparecen turcos, aparecen soldados españoles, aparecen infinidad de personajes en estas danzas de moros y cristianos. Lógicamente, esta danza de moros